¿Te has preguntado alguna vez cómo una política controvertida podría transformar el mercado laboral de un país? Hoy vamos a hablar de un tema que sigue dividiendo opiniones, pero que es crucial para entender cómo podría evolucionar la economía de los Estados Unidos en los próximos años. La deportación masiva de inmigrantes. La pregunta es simple, pero polémica. ¿Cómo podría esta medida impulsar los empleos estadounidenses? ¿Quiénes realmente se beneficiarían de esta medida? ¿Los estadounidenses están realmente preparados para llenar esos vacíos en el mercado laboral? ¿Realmente el mercado laboral estadounidense podría prosperar con una deportación masiva de inmigrantes? Y por supuesto, si te gusta este tipo de contenido y quieres entender cómo las decisiones políticas impactan tu vida diaria y el futuro económico, asegúrate de suscribirte a Visión Negocios y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros análisis de impacto en la actualidad. 1. El contexto. Trump y la política de inmigración. Para empezar, es fundamental entender el contexto. Durante su presidencia, Donald Trump fue un firme defensor de una política inmigratoria más estricta. Su famosa promesa de construir un muro en la frontera con México no solo tenía el objetivo de reducir la inmigración ilegal, sino también de cambiar el panorama laboral estadounidense. Pero, ¿por qué tanto énfasis en los inmigrantes? Para entender el impacto de la deportación masiva en el mercado laboral estadounidense, primero tenemos que regresar un poco en el tiempo, a cuando Donald Trump comenzó su carrera presidencial. Uno de los pilares más polémicos de su campaña fue la lucha contra la inmigración ilegal. Durante sus primeros meses en la Casa Blanca, Trump implementó varias medidas en contra de los inmigrantes indocumentados, que incluían expulsar a millones de personas que vivían y trabajaban en el país sin los papeles adecuados. La promesa de construir un muro en la frontera con México fue solo la cara más visible de una política más amplia, que contemplaba una fuerte campaña de deportaciones masivas. Para Trump, el control de inmigración no solo era un tema de seguridad nacional, sino también una cuestión económica. La lógica detrás de estas medidas era directa. Si eliminamos a los inmigrados indocumentados, los estadounidenses podrían llenar esos vacíos laborales. Trump argumentó que esto permitiría que los trabajadores estadounidenses pudieran acceder a esos empleos, especialmente en sectores como la construcción, la agricultura y el servicio doméstico, donde la mayoría de los empleados extranjeros se desempeñan. Pero, ¿era realmente tan simple? El concepto de que los empleos ocupados por expatriados indocumentados podrían ser fácilmente reemplazados por estadounidenses se basaba en la idea de que las personas que viven en Estados Unidos estarían dispuestas a tomar esos trabajos, aunque muchas personas creen que estos puestos laborales de bajo nivel son fáciles de ocupar. La realidad es más compleja. Por ejemplo, en sectores como la agricultura, muchos trabajadores extranjeros realizan tareas que son físicamente demandantes, tienen horarios flexibles y, en muchos casos, ofrecen salarios bajos. Estos trabajos no son precisamente los que la mayoría de los estadounidenses buscan, sobre todo cuando existen opciones más atractivas en otras áreas de la economía. Y, por supuesto, este fenómeno no es nuevo. Durante años, los inmigrantes han sido una parte esencial de la fuerza laboral en ciertos sectores, y muchos empresarios han dependido de ellos. En estados como California, Texas y Florida, los inmigrantes, tanto documentados como indocumentados, desempeñan un papel crucial en mantener funcionando la economía local. Sin embargo, con las políticas de Trump, todo esto comenzó a cambiar rápidamente. Impacto en la fuerza laboral. Entonces surge la gran pregunta: ¿cómo afectaría la deportación masiva al mercado laboral estadounidense? Cuando eliminamos a millones de trabajadores, los vacíos que dejan no siempre se llenan de inmediato. La idea de que los estadounidenses simplemente tomarían esos empleos parece más una suposición que una realidad. Según un informe de Immigration Policy Institute, más del 50% de los inmigrantes indocumentados ocupan trabajos en sectores esenciales que los estadounidenses no están dispuestos a tomar. Es aquí donde la historia se complica. Si los inmigrantes son deportados, ¿quién tomará esos puestos vacíos? A pesar de los intentos de reemplazar esta fuente de mano de obra, la demanda laboral en muchos de estos sectores supera las ofertas disponibles de trabajadores estadounidenses dispuestos a ocupar esos roles. Esto podría generar escasez y aumento de costos para las empresas y disminución de la producción. Por ejemplo, en la industria agrícola, sin la mano de obra inmigrante, muchos cultivos podrían quedar sin cosechar, afectando tanto a los productores como a los consumidores. De hecho, estudios realizados por el Centro de Estudios de Inmigración sugieren que una deportación masiva podría tener efectos en cadena en toda la economía, afectando especialmente a sectores que ya dependen de una fuerza laboral económica de bajo costo. Los empleadores, en lugar de simplemente contratar a trabajadores estadounidenses, podrían verse obligados a aumentar los salarios para atraer a más trabajadores, lo que, a su vez, podría aumentar los precios de los productos y servicios,
en los que dependen muchos estadounidenses. Pero aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. Lo que muchos no consideran es que, al faltar una parte de la mano de obra más barata, las empresas podrían recurrir a nuevas soluciones, como la automatización. ¿Y qué significa esto para el futuro? Bueno, con menos trabajadores disponibles, las empresas podrían buscar inversiones en tecnología para sustituir los trabajos que actualmente ocupan los sectores de trabajadores extranjeros. 2. El impacto de la deportación en el mercado laboral. Pongámonos en los zapatos de los empresarios. En muchos sectores de la economía estadounidense, los inmigrantes han sido el pilar de una fuerza laboral de bajo costo, desde trabajadores agrícolas en California hasta personal en restaurantes en Nueva York. Muchos de estos empleos no serían rentables sin esa fuerza laboral dispuesta a trabajar por salarios más bajos. Entonces, ¿qué sucede cuando eliminamos a estos trabajadores? ¿Realmente los estadounidenses tomarían esos empleos? La respuesta no es tan simple. Según un estudio del Cato Institute, un think tank de libre mercado, una deportación masiva podría aumentar los costos laborales en algunos sectores y, en lugar de mejorar las oportunidades para los trabajadores estadounidenses, podría generar escasez de mano de obra y aumento de precios. Algunos economistas defienden que, al despojar a los empleadores de una fuerza laboral de bajo costo, la automatización y relocalización de empleos podrían verse aceleradas. Con menos mano de obra barata disponible, las empresas podrían invertir más en tecnología para sustituir estos trabajos. Esto, a su vez, podría crear nuevos tipos de empleos en tecnología, ingeniería y manufactura avanzada. ¿Qué crees que puede pasar entonces con la realidad de los trabajadores de Estados Unidos y su sostén en la economía? Queremos saber tu opinión y construir juntos nuevas hipótesis de análisis. Comparte tu reflexión y únete a esta comunidad de Visión Negocios, donde cada opinión cuenta. 3. El efecto en los trabajadores estadounidenses. Hablemos ahora de los trabajadores estadounidenses. ¿Están realmente listos para tomar los empleos que dejan los inmigrantes deportados? En la teoría, los estadounidenses podrían llenar esos vacíos, pero según una encuesta de Gallup, una gran parte de la población laboral estadounidense prefiere trabajos más cualificados y mejor remunerados, como los de oficina o en el sector tecnológico, es decir, el empleo manual o en sectores como la agricultura, la construcción o los servicios no es tan atractivo para muchos estadounidenses. Entonces, ¿sería esto una oportunidad para los trabajadores que buscan empleo o simplemente un colapso de sectores claves de la economía? Es una pregunta crucial. Vamos a desglosarlo. Por un lado, si las políticas de Trump se implementaran a gran escala y se expulsaran millones de inmigrantes, se abriría un espacio en el mercado local, lo que podría parecer una oportunidad para los estadounidenses. Los trabajos que antes ocupaban los empleados de otros países estarían disponibles y, teóricamente, los ciudadanos estadounidenses podrían ocupar esos vacíos. Pero aquí viene el primer gran obstáculo: la naturaleza de esos trabajos. Muchos de los puestos que los inmigrantes indocumentados ocupan son físicamente demandantes y tienen condiciones laborales que muchos estadounidenses no están dispuestos a aceptar. Pensemos en trabajos en campos de cultivo, fábricas, construcción o restaurantes. Son trabajos que requieren largas horas, salarios bajos y, en muchos casos, condiciones difíciles. Por ejemplo, el Servicio Nacional de Estadísticas Laborales de Estados Unidos muestra que solo un pequeño porcentaje de los trabajadores estadounidenses se dedican a estas áreas de bajo salario. En cambio, la mayoría prefiere empleos más cualificados, con mejores beneficios y más seguridad laboral. La pregunta entonces es: ¿están los estadounidenses dispuestos a trabajar en estos sectores? ¿Están listos para cubrir estos puestos o simplemente dejarán que esos sectores se colapsen? La apuesta por la automatización. Supongamos que la oferta de trabajadores estadounidenses no es suficiente para llenar esos vacíos. Las empresas se verían exigidas a adaptarse. Aquí es donde entra otro factor crucial: la automatización. Sin duda, la escasez de mano de obra barata podría ser el catalizador perfecto para acelerar un proceso que ya estaba en marcha en muchas industrias: la sustitución de trabajadores humanos por robots y tecnología avanzada. Imagina que las fábricas, que antes dependían de trabajadores en línea de ensamblaje, se ven obligadas a invertir en robots industriales que puedan hacer el mismo trabajo, pero de manera más eficiente y sin necesidad de descanso. En el campo, los agricultores podrían utilizar drones y máquinas automatizadas para sembrar, cosechar y clasificar productos sin la intervención humana. A medida que la tecnología sustituye cada vez más los trabajos humanos, algunos sectores que antes dependían de trabajadores en empleo de bajo salario podrían sufrir una revolución tecnológica. Si bien la automatización podría crear nuevos empleos en áreas de tecnología
tecnología, ingeniería o mantenimiento. También es cierto que podría eliminar una gran cantidad de empleos en los sectores tradicionales, creando una brecha aún mayor entre los trabajos que requieren habilidades especializadas y aquellos que no. ¿Los trabajadores estadounidenses están listos para la transición? Según un informe del National Skills Coalition, la demanda de habilidades especializadas en campos como la tecnología y la ciberseguridad está en constante crecimiento, pero muchos estadounidenses no cuentan con la educación o la formación necesaria para llenar estos vacíos. Si la automatización y la tecnología dominan el futuro, habrá una gran desconexión entre lo que los empleadores necesitan y las habilidades de la fuerza laboral actual. Sin una transición efectiva hacia estos campos, el desempleo podría aumentar, especialmente entre los trabajadores menos cualificados. Efectos económicos a largo plazo. Volvamos al panorama general. La deportación masiva de inmigrantes podría causar un desequilibrio significativo en la economía estadounidense, particularmente en aquellos sectores que dependen de una fuerza laboral barata y flexible. Mientras algunos economistas creen que el aumento de salarios en algunos sectores podría ser una ventaja para los trabajadores estadounidenses, otros sostienen que el aumento en los costos laborales podría empujar a muchas empresas a cerrar sus puertas o, al menos, a reducir su producción. Al eliminar a millones de trabajadores y obligar a las empresas a subir los salarios o invertir en tecnología avanzada, los precios de los productos y servicios subirían, lo que afectaría directamente al consumidor estadounidense. Los alimentos serían más caros, la vivienda más accesible y los productos manufacturados más costosos. De hecho, sectores como la agricultura, que ya están luchando con márgenes de ganancia estrechos, podrían enfrentar una crisis sin precedentes si no encuentran reemplazo para los trabajadores indocumentados. En resumen, la deportación masiva podría generar efectos contradictorios. Si bien algunos estadounidenses podrían encontrar oportunidades laborales en sectores más especializados o mejor remunerados, muchos otros podrían ver el colapso de los sectores que ya dependen de ellos. La automatización podría ofrecer una solución a corto plazo, pero también podría reemplazar más empleos de los que crea, exacerbando la desigualdad económica en lugar de aliviarla. ¿Es esto una oportunidad para los trabajadores estadounidenses? La respuesta es compleja. Para algunos, podría ser una ventaja mejores salarios y mejores condiciones de trabajo, pero para otros, podría significar una lucha más difícil por empleos que no están dispuestos a tomar, o peor aún, el desplazamiento total de trabajos por máquinas. 4. ¿Quién se beneficiaría realmente? Si bien los trabajadores estadounidenses en general podrían enfrentar desafíos al intentar llenar estos vacíos, hay un grupo que podría ver una mejora significativa: los trabajadores altamente calificados en sectores como tecnología, ingeniería y salud, con menos competencia laboral en otros sectores. Los salarios en estos campos podrían aumentar y además, al desplazarse parte de la fuerza laboral hacia sectores más especializados, podría haber una mayor demanda de formación y educación superior. Pero la gran pregunta es, ¿cómo afectaría todo esto a la clase media estadounidense? ¿Podrían verse desplazados en un mercado laboral más competitivo? ¿O por el contrario, sería esa la oportunidad para que prosperaran más rápidamente? Déjanos tu opinión en los comentarios y suscríbete para ver las tendencias de estas temáticas globales. 5. El rol de la automatización y la innovación. Como mencionamos antes, una deportación masiva podría acelerar la automatización. Con la escasez de trabajadores indocumentados, las empresas tendrían más incentivos para invertir en robots, inteligencia artificial y otras tecnologías. ¿Pero qué significa esto para el futuro de los empleados en Estados Unidos? Algunos estudios muestran que, si bien la automatización podría generar nuevos empleos en tecnología y gestión, también podría eliminar muchos puestos laborales en sectores como la manufactura, la distribución y la logística. Es decir, aunque algunos empleos se perderían, otros podrían surgir en sectores completamente nuevos. ¿Estamos preparados para una transformación tan rápida del mercado laboral? ¿Están los trabajadores estadounidenses listos para adaptarse a esta nueva economía digital? Ahora es tu turno. ¿Qué opinas tú de todo esto? ¿Crees que la deportación masiva realmente impulsaría los empleos estadounidenses? ¿O piensas que podría traer más problemas que soluciones? La relación entre la deportación masiva de inmigrantes y el mercado laboral de Estados Unidos no es tan simple como parece. Por un lado, podríamos ver un mercado laboral más competitivo, con mayores salarios para algunos, pero también con sectores económicos completos en crisis. Por otro lado, el impulso hacia la automatización podría ser un factor clave que cambiará la forma en que trabajamos. Lo cierto es que, si bien los efectos de estas políticas aún están por verse, es evidente que el futuro del trabajo en América está cambiando. En este video hemos explorado cómo la deportación masiva de extranjeros indocumentados, propuesta en su momento por Donald Trump, podría afectar el mercado laboral de Estados Unidos. La medida podría generar un vacío de mano de obra, pero también acelerar la automatización y la creación
creación de empleos tecnológicos. Al final, la clave será cómo adaptarse a los cambios que ya están en marcha. Si quieres más contenido sobre economía, política y el futuro del trabajo, suscríbete a Visión Negocios y activa la campanita. Nos vemos en el próximo video.